Andrés no era más que un pescador común, un hombre del mar, acostumbrado al vaivén de las olas y al peso de las redes. Pero su corazón, dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios, lo llevó a convertirse en uno de los primeros en seguir al Mesías. Fue él quien, con ojos atentos y alma humilde, reconoció a Jesús antes que muchos, y con valor silencioso abrió el camino para que otros también lo encontraran. Esta es la historia de un hombre sencillo que, al entregar su vida al propósito divino, se transformó en un símbolo eterno de fe y entrega. Suscríbete al canal para conocer más relatos bíblicos llenos de emoción, y activa la campanita para no perderte ningún episodio. En un rincón bañado por el sol y el sonido del agua, en la costa del mar de Galilea, nació Andrés, en el pequeño pueblo pesquero de Betsaida. Las calles eran estrechas, llenas de voces de mercaderes y el murmullo constante de las olas rompiendo contra la orilla. Allí creció, entre redes húmedas, madera salada y un horizonte que siempre parecía prometer algo más. Su padre, Jonás, le enseñó desde joven que la pesca no era solo trabajo, sino parte del alma de quien la vive. Y junto a su hermano Simón, el mismo que más tarde sería conocido como Pedro, Andrés aprendió a cargar las redes como quien carga el destino de una vida honesta y sencilla. Su infancia se tejió entre noches estrelladas frente al mar y relatos contados junto al fuego, historias que hablaban de un Dios fuerte que nunca abandonaba a su pueblo. Andrés escuchaba en silencio, pero con ojos que buscaban más. A diferencia de Simón, impulsivo y decidido, Andrés era introspectivo, un alma observadora. Esta diferencia entre los hermanos era como las olas, una empujaba con fuerza, la otra se retiraba en contemplación. Con los años, algo dentro de Andrés comenzó a moverse. Aunque era hábil con los peces, había un anhelo que ni el mar lograba calmar. Quizá era el deseo de entender aquellas viejas historias, o tal vez la necesidad de algo que no sabía cómo nombrar. Ese deseo lo hizo mirar más allá de la rutina, sintiendo que algo lo llamaba desde lo profundo, aunque todavía no pudiera oírlo claramente. Los días en Betsaida seguían su curso, pero algo en su interior había cambiado. Entonces escuchó rumores sobre un profeta que predicaba en el desierto, a orillas del río Jordán. Hablaban de un hombre llamado Juan, el Bautista. Decían que sus palabras eran fuego puro, que quemaban el miedo y despertaban el alma dormida de quienes se atrevían a escucharlo. Andrés no pudo ignorar lo que escuchaba. Había algo en esos rumores que lo inquietaba, que le removía el alma. Así que, empujado por una curiosidad que ya no podía contener, se alejó por un tiempo del mar, de las redes, del vaivén de su rutina, y emprendió camino hacia aquello que lo llamaba con un susurro constante. Al llegar a la orilla del Jordán, una multitud lo rodeaba todo. Y allí, en medio de la gente, se alzaba la figura imponente de Juan. El Bautista no necesitaba lujos para hacerse notar. Su vestimenta era sencilla, áspera como la vida del desierto. Pero su mirada ardía. Era como si pudiera ver a través de la piel y tocar directamente el alma. Su voz tronó sobre las aguas: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. No era una simple frase. Era un trueno. Y en el corazón de Andrés, cada palabra cayó como una ola que finalmente encontraba la orilla. Por primera vez, ese vacío interno comenzaba a llenarse. Los días junto a Juan fueron un despertar. Andrés se convirtió en uno de sus discípulos más entregados. Aprendió sobre el arrepentimiento, sobre la urgencia de prepararse, porque algo más grande, algo divino, estaba a punto de irrumpir en el mundo. Juan no era solo un predicador. Era una señal. Un mensajero que anunciaba al Mesías. ¿Y Andrés? Andrés supo que estaba, por fin, en el camino correcto. Y entonces ocurrió. Un día cualquiera, mientras Juan predicaba como siempre, su voz se detuvo de golpe. Sus ojos se fijaron en alguien entre la multitud. No gritó esta vez. Habló con reverencia: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El corazón de Andrés se aceleró sin control. Algo en él se movió con fuerza. Sin dudar, sus pasos comenzaron a avanzar. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo lo empujaba hacia aquel hombre. Cuanto más se acercaba, más pequeño se sentía ante la paz y la autoridad que aquel desconocido emanaba. No era un líder común. No era como los rabinos, ni como los reyes. Era diferente. Jesús tenía una serenidad que llenaba el aire. Y cuando notó que Andrés y otro discípulo lo seguían, se detuvo. Los miró, y en su mirada había un conocimiento profundo, como si ya los conociera desde siempre. ¿Qué están buscando?, preguntó Jesús.
Su voz era suave, pero cargada de verdad. Una pregunta simple, pero que tocaba lo más profundo del ser. Andrés dudó, cruzó miradas con su compañero, hasta que respondió, casi sin pensarlo: «Rabí, ¿dónde vives?». Jesús no dio una explicación ni un sermón. Solo una invitación, breve pero infinita: vengan y verán. Y ese día, Andrés lo pasó con Jesús. Las horas junto a Jesús se esfumaron como arena entre los dedos. Pero no se desvanecieron. Cada palabra suya, cada gesto tranquilo, dejaba una marca profunda, como si estuviera despertando algo dormido dentro de Andrés. Escucharlo era como ver encajar las piezas de un rompecabezas que llevaba toda la vida intentando armar. Ese vacío que lo había acompañado durante años, empezó a llenarse de sentido. A la mañana siguiente, Andrés se levantó con el corazón ardiendo. No podía quedarse quieto, ni callado. Sentía dentro de sí una urgencia, una certeza inquebrantable: había encontrado al Mesías. Y el mundo tenía que saberlo. Corrió sin aliento, directo hacia su hermano Simón. Aún jadeando, con el rostro iluminado por una alegría irreprimible, le dijo: «Lo encontramos. Al Mesías». No era una suposición. Era una revelación que le brotaba del alma. Sin dudar, lo llevó ante Jesús. Y entonces, algo inesperado sucedió. Jesús miró a Simón con una intensidad que lo desarmó. No preguntó su nombre. Lo llamó Pedro. Como si ya supiera quién era y quién llegaría a ser. Era una mirada que veía más allá de lo visible, que revelaba identidades dormidas. Los días siguientes fueron una danza entre dos mundos. Andrés seguía siendo pescador. Sus manos aún lanzaban redes en las aguas del mar de Galilea junto a su hermano. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el mar lo que lo llamaba cada mañana, sino una voz más profunda, más fuerte. Como un eco lejano, como una promesa que se acercaba con el paso del tiempo. Y entonces, sin aviso, en un día como cualquier otro, la promesa se volvió real. Estaban en la orilla, arreglando redes, cuando Jesús apareció. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Su mirada era suficiente para detener el tiempo. Se paró frente a ellos y dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Andrés no entendía del todo lo que eso significaba. ¿Pescadores de hombres? Pero algo en esas palabras lo atravesó. No era una orden. Era un llamado. Y contenía una promesa tan profunda, tan poderosa, que no hubo espacio para la duda. Ni una sola pregunta. El sonido de las olas se desvaneció. Las redes quedaron atrás. Los barcos, los peces, el futuro incierto, todo perdió importancia. Andrés caminó. Dejó todo. Y con cada paso, sintió que estaba dejando de capturar peces, para empezar a rescatar almas. Miró a Jesús. Ya no lo veía solo como un maestro. Lo veía como aquel que había visto su corazón, que lo conocía sin palabras, y que lo estaba invitando a formar parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. El camino con Jesús había comenzado, y los senderos polvorientos de Galilea pronto se convirtieron en escenarios vivos donde el Maestro revelaba las primeras lecciones del reino. Día tras día, Andrés sentía que caminaba dentro de un libro que se escribía con cada paso, con cada mirada, con cada gesto que brotaba de Jesús. Ya no era simplemente un espectador. Era parte de algo profundo, íntimo. Caminaba junto a Simón, Juan y Santiago, pero percibía que su relación con el Maestro lo estaba moldeando de una manera especial. No era el más elocuente del grupo, pero su alma observadora captaba lo que otros no veían. Con cada enseñanza, con cada milagro, Andrés sentía como su corazón se ensanchaba para abrazar una misión mayor de lo que jamás imaginó. Miraba a Jesús con una devoción silenciosa, casi sagrada. Cada palabra tenía un eco que iba más allá del sonido. Cada acción, por más simple que pareciera, era una llave hacia una verdad oculta. Lo vio hablar a las multitudes con una ternura que se podía palpar, pero también lo vio atender a los pequeños detalles, a los invisibles, a los olvidados. Y eso lo marcaba profundamente. Andrés se sabía parte de algo único. No lo comprendía del todo, pero intuía su grandeza. Su forma de servir no era ruidosa ni vistosa. Era como una chispa silenciosa encendiendo fuegos en lugares donde nadie más miraba. Era el tipo de discípulo que notaba lo que otros pasaban por alto. Y eso lo llevó, más de una vez, a actuar cuando nadie más lo hacía. Un día, mientras caminaban junto al Maestro, Andrés percibió algo que escapó a los ojos de los demás. Era una sensación, como si pudiera ver más allá de lo obvio.
Tal vez era su forma de ser, o tal vez era el Espíritu de Dios despertando en el algo dormido. Pero había una certeza que crecía con cada día: con Jesús, ningún momento era trivial. Todo tenía propósito. Y él estaba dispuesto a seguir, aún sin entender el destino. Y entonces llegó aquel día, aparentemente común. El sol brillaba con fuerza, el calor oprimía y la multitud no dejaba de crecer. Hombres, mujeres, niños, todos seguían a Jesús, aferrados a cada palabra, como si en ellas hallaran vida. Nadie quería irse. El hambre crecía. El cansancio se acumulaba. Y mientras los demás discutían qué hacer, Andrés fue el primero en notar el problema. No había comida suficiente. Pero lo que parecía una preocupación logística, se transformaría en un milagro que cambiaría todo. Felipe, siempre tan pragmático, fue el primero en señalar lo evidente: ni siquiera con 200 denarios alcanzaríamos para alimentar a tanta gente. Pero André tenía un don especial. Mientras todos discutían, él vio lo que nadie más notó. En medio de la multitud, un niño sostenía un pequeño paquete con 5 panes de cebada y 2 pescados. Algo tan humilde que podía parecer inútil. Pero en el corazón de André había una chispa. Él sabía que, si alguien podía transformar lo insuficiente en abundancia, era Jesús. Sin perder tiempo, llevó al niño ante el maestro. «Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados», dijo, su voz oscilando entre la esperanza y la incertidumbre. «¿Pero qué es esto para tanta gente?». André no tenía la respuesta, pero confiaba en quien estaba frente a él. Entonces, Jesús tomó lo poco que había, levantó la vista al cielo y dio gracias, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Luego empezó a repartir el pan y los peces. André, junto a los demás discípulos, ayudó en lo que parecía una tarea sencilla. Pero a cada mano extendida, la comida seguía y seguía. Nadie se quedó sin comer. Más de 5.000 personas fueron alimentadas, y aún sobraron 12 cestas llenas. Mientras recogía los restos, André sentía una emoción difícil de explicar. No era solo alegría, era la certeza de haber sido parte de algo divino. Ese día entendió que incluso lo pequeño, cuando se entrega con fe, puede convertirse en instrumento de milagros. Pero también comprendió que aún había mucho por ver. Los días con Jesús no dejaban de sorprender. Cada paso era una revelación, una expansión de los límites de su entendimiento. André comenzó a ver que el reino de Dios no tenía fronteras, que el mensaje del Maestro era para todos, sin importar su origen. Fue en Jerusalén, entre las multitudes de rostros y acentos diversos, que esto se volvió más claro. Un grupo de griegos se distinguía entre la multitud. Eran extranjeros, buscadores de verdad, y deseaban conocer a Jesús. Acudieron a Felipe, que no supo muy bien qué hacer. Pero André, con su corazón siempre abierto, entendió al instante. Los miró como siempre miraba a los demás, no como extraños, sino como almas hambrientas de algo más grande. Sin dudar, tomó a los griegos del brazo y los condujo directamente hacia Jesús. No necesitaban credenciales ni explicaciones. En ese gesto, André demostró que el reino era para todos, y que el verdadero milagro no era solo multiplicar el pan, sino abrir el camino para que cada corazón encontrara al Salvador. El momento parecía pequeño, pero tenía un significado profundo. Era una señal del alcance universal del mensaje de Cristo. Cuando Jesús vio a los griegos, aprovechó la oportunidad para decir algo que Andrés y los demás discípulos nunca olvidarían. «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado», dijo Jesús. Luego habló de un grano de trigo que debe morir para dar fruto. Esta metáfora no fue comprendida del todo en ese momento, pero pronto todo tendría sentido. Andrés sintió el peso de las palabras de Jesús, como si estuviera abriendo una puerta a algo mucho más grande que aún no podían entender. El mundo que lo rodeaba parecía tan vasto como el cielo nocturno, y el llamado de Jesús se sentía tan profundo como el mar donde él había crecido. Después de la resurrección de Jesús y su aparición a los discípulos, el mundo de Andrés cambió para siempre. Aquel a quien había seguido con tanta fe, aquel que había transformado su vida, ahora los enviaba a continuar la obra. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura», dijo Jesús antes de ascender al cielo. Estas palabras resonaron como un tambor en el corazón de Andrés, llenándolo de una mezcla de alegría y responsabilidad. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego, Andrés experimentó algo que nunca había sentido. Era como si el poder del cielo hubiera tomado control de cada parte de su ser.
La misión que antes parecía grandiosa e imposible se volvió clara y urgente. Ya no se trataba de cómo o dónde, sino de simplemente obedecer al llamado. Con un valor renovado, Andrés partió. Se convirtió en un viajero incansable, llevando el mensaje de Jesús más allá de las fronteras que conocía. Según las historias que se transmiten a través de generaciones, predicó en lugares como Asia Menor, Grecia e incluso en la lejana Escitia, la región alrededor de Rusia. Dondequiera que iba, Andrés no solo compartía las palabras de Cristo, sino también su testimonio personal, la historia de un hombre que había caminado al lado del Hijo de Dios. Era fascinante cómo Andrés lograba conectar con personas tan diferentes. Tal vez era su simplicidad o el brillo en sus ojos cuando hablaba de Jesús, pero conseguía llegar a aquellos que otros podrían haber ignorado. Si necesitas más detalles o más bloques, avísame. Era como un pescador que echaba sus redes al mar, pero ahora estaba pescando corazones. A pesar de enfrentar persecuciones constantes, Andrés nunca vaciló. Su fe se mantuvo firme, incluso cuando los peligros lo acechaban. Cada paso que daba lo llevaba más lejos, pero también lo acercaba a un destino que ya se gestaba en su corazón. Sabía que el camino de un seguidor de Cristo no sería fácil, pero aceptaba cada desafío con una fe que no se quebraba. Cuando llegó a la ciudad de Patras, en Grecia, encontró un pueblo profundamente marcado por la idolatría y la dureza de corazón, pero también sediento de algo verdadero. Andrés comenzó a predicar allí con una pasión que solo creció, a pesar de la oposición que encontraba a su paso. La ciudad reaccionó de manera rápida, su predicación atrajo seguidores, pero también enemigos. El gobernador de la región, Egeo, furioso por la influencia de Andrés y su rechazo a los dioses paganos, le ordenó que dejara de predicar. Sin embargo, Andrés, con la misma valentía que lo había acompañado desde su primer encuentro con Jesús, respondió sin miedo, explicando que no podía obedecer a los hombres por encima de Dios. Sus palabras fueron como un fuego que avivó la ira de Egeo, quien decidió condenarlo a muerte. La sentencia fue clara: crucifixión. Pero Andrés, en su humildad, hizo una solicitud insólita: que su cruz tuviera forma de X. No se consideraba digno de morir como su maestro, Jesús. Cuando ataron su cuerpo a la cruz, Andrés no se resistió. De hecho, al ser levantado, aprovechó esos momentos finales para continuar predicando, no solo con palabras, sino también con el ejemplo de su total entrega. Durante 2 días, permaneció allí, atado a la cruz, mientras la multitud que se congregaba a su alrededor escuchaba sus palabras y veía su fe inquebrantable. Incluso en medio del dolor extremo, Andrés nunca dejó de proclamar el amor de Cristo. Para él, esa cruz no era un símbolo de derrota, sino de victoria. Cada palabra que decía parecía iluminar la oscuridad que lo rodeaba, y hasta aquellos que una vez lo odiaron comenzaron a sentirse conmovidos. Cuando el sol se puso en el segundo día, Andrés sintió que su misión en la tierra estaba completa. Sin embargo, sabía que las semillas que había sembrado seguirían creciendo, dando vida en los corazones de los que había tocado. El paso del tiempo nunca borró lo que Andrés dejó atrás. Su cruz en forma de X no solo representó su martirio, sino que se convirtió en un recordatorio eterno de su humildad, devoción y fe inquebrantable. Si tienes más dudas o necesitas más cambios, estoy aquí para ayudarte. En Patras, donde su vida terrenal llegó a su fin, comenzaron a surgir relatos sobre los milagros y transformaciones que ocurrían en aquellos que escuchaban sus palabras. Sin embargo, el legado de Andrés no se limitó a la ciudad que fue testigo de su sacrificio. Había esparcido semillas de fe en tierras lejanas, y esas semillas empezaron a dar frutos. Aquellos que Andrés tocó con su predicación continuaron su labor, llevando el mensaje de Jesús más allá de lo que él mismo había imaginado. Iglesias fueron fundadas, las comunidades crecieron, y la memoria del apóstol se convirtió en una luz guía para los primeros cristianos. La vida de Andrés fue mucho más que los pasos que dio o las palabras que pronunció. Fue un testimonio vivo de cómo Dios puede transformar y usar un corazón dispuesto de maneras insospechadas. Las noticias sobre él llegaron hasta los confines de los lugares que había visitado. En Grecia, Asia Menor y más allá, su nombre era recordado como el apóstol que, con humildad y valentía, unió a las personas con Cristo. Siglos después, la imagen del pescador que abandonó todo para seguir un llamado superior aún inspira a muchos. Pero la historia de Andrés no se trata solo de los lugares que recorrió o de las multitudes que tocó. Se trata de un hombre que supo ver lo extraordinario en lo cotidiano,
que creía que pequeños gestos, como llevar a un niño con panes y peces a Jesús o guiar a los griegos curiosos hacia él, podían ser instrumentos de algo mucho más grande. Nos enseñó que, en las manos de Dios, hasta lo más pequeño puede ser parte de un plan eterno. Así, mientras el tiempo seguía su curso y los siglos pasaban, la vida de Andrés se convirtió en un eco de lo eterno, invitándonos a todos a reflexionar sobre lo que significa responder al llamado divino, caminar en la fe y vivir como pescadores de hombres. La historia de Andrés no termina en Patras ni en la cruz en forma de X. Su vida, llena de encuentros, milagros y decisiones valientes, continúa hablándonos a través del tiempo. Era un hombre común, un pescador, alguien que pudo haber tenido una vida sencilla junto al mar de Galilea. Pero cuando fue llamado, Andrés dijo sí, y fue él quien lo transformó, quien lo hizo dejar las redes, las aguas conocidas, para lanzarse a lo desconocido junto a Jesús. Andrés nos enseña que no es necesario ser grande a los ojos del mundo para hacer grandes cosas en el reino de Dios. No buscó ser el centro de atención. Andrés nunca buscó ser el centro de atención. Su vida estuvo marcada por la simplicidad, la atención a los detalles y la fe en los pequeños gestos que, en sus manos, se convertían en grandes actos. Siempre trabajó entre bastidores, conectando personas y guiándolas de manera discreta pero impactante. Fue él quien llevó a Pedro a Jesús, sin saber que ese simple gesto ayudaría a formar un liderazgo que cambiaría el cristianismo para siempre. Cuando vio a un niño con 5 panes y 2 peces, Andrés no dudó. Creyó que, en las manos de Jesús, hasta lo más pequeño podía convertirse en algo grandioso. Y así, fue testigo de un milagro, una multitud entera alimentada con lo que parecía ser tan poco. Sin embargo, Andrés nunca buscó reconocimiento. Simplemente estaba alineado con el propósito divino y, en cada acción, su fe se manifestaba profundamente. Hay algo en Andrés que nos desafía. Era humilde, pero valiente. Sencillo, pero atento. No tenía todas las respuestas, pero siguió al Maestro, incluso sin saber exactamente hacia dónde los llevaría. Su vida nos enseña que la fe no es un destino, sino un camino, una serie de pasos dados sin ver el final de la senda. Al reflexionar sobre su historia, la pregunta no es qué hizo, sino qué haremos nosotros. Si Andrés, con su simplicidad y disposición, pudo vivir una historia tan grande, ¿qué nos impide hacerlo? Si te ha inspirado la historia de Andrés y quieres seguir descubriendo más historias de fe y transformación, no olvides dar like a este vídeo, compartirlo con tus seres queridos y, sobre todo, suscribirte al canal. Es muy importante para nosotros alcanzar nuestra meta de 100 suscriptores, ya que tu suscripción es esencial para el crecimiento y el seguimiento del canal. No te lo pierdas.